¿Cómo va? ¿Están? Creadora. Lo que estuve viendo es que tienen que, para hacer la evaluación integradora en forma virtual, tienen que dar el visto bueno vía Guaraní. Así que tengo entendido eso. Entren ahí, fíjense si es que tienen que hacer algo. Entiendo que sí, si ya lo hicieron o no. Y bueno, después les vamos a pasar la fecha, ¿sí? Ok, bueno, entonces, sí, Alejo, sí, eso lo tenemos que ver porque nosotros teníamos pensado un tercer parcial. Ahora, como surgió esto de que la evaluación integradora tiene que ser dentro de noviembre, vamos a volver a redefinirlo en la semana. ¿Cómo es? Si el tercer bueno, no tiene mucho sentido tomar el tercer parcial justo y la evaluación integradora ahí, ¿no? Entonces, vamos a comentarles cómo seguimos. Y por otro lado, está el trabajo práctico que tienen para entregar. Ahora la idea es que terminamos de ver la teórica del tema nuevo y después con Marcos, bueno, repasaremos un poco las consignas y si tienen alguna duda la responderemos. No sé si llegaron a ver algo. Bueno, Alejo, eh, nada, si alguien hizo algo, le puede servir y si no, tiraremos algunos tips. Bueno, empecemos, ¿sí? Leandro Nicolás están escribiendo. Ahí activo la grabación, Dieguito. Dale. La fecha de entrega era semanas de cuando lo pusimos. Creo que está en la consigna, creo que caía 26. Me suena que caía 26, no sé, me suena esa fecha. A ver, espérenme un segundo que no traje la clase para ver. No sé cómo es el tema del Spice y de la versión. De 30 días es suficiente para hacer el trabajo. Pero no sé, Marcos, creo que hay una versión libre del Spice. O de una versión de Spice. Me llama la atención que me digas eso. Después, si quieren, lo hablamos correctamente. El Tina Spy que uno baja de Texas Instrument es gratuito. Pero esa es una distribución de Texas Instrument. Ahora lo busco online y después se lo muestro de dónde descargarlo. Tal vez lo que pasó es que Leandro bajó el Tina Spice, que eso sí es pago. ¿Está bien? El Tina Spice es un software pago. Texas Instruments es un fabricante que compra una licencia y te regala una distribución. Yo ahora lo busco
y después al final de la clase, cuando Dieguito termina, les muestro de dónde hay que bajarlo y para que no se confundan con el Teen Spice. Me tomo está bueno eso. Gracias, Leandro. A veces eso les da confusión. Bueno, arrancamos. ¿Me voy yo? Estamos acá. Bueno, teórica de hoy, el tema nuevo. Lo que vamos a ver son espejos y lentes. No puse una imagen para graficar la clase, pero bueno, no sé. Si se les ocurre alguna para el año que viene, para el próximo curso, la agrego. Bien. ¿Qué fue lo que vimos hasta ahora en la clase pasada? Lo primero que vimos de óptica geométrica, esto que es de este tema que estamos viendo ahora, que básicamente se centra en lo que sería el trazado de rayos y en hacer un poco de geometría, es la ley de la reflexión. Esa es la más simple, casi es tan simple que no sé si amerita llamarse ley. Bueno, dicen, cuando uno tiene una superficie que refleja la luz y llega un haz a esa superficie, entonces el ángulo con el que se refleja ese haz es igual al ángulo de incidencia. Yo esto lo grafico así, pero... Uy, esperen que estoy borrando. Epa, esto dejó de funcionar. Ahí volvió. Bueno, no sé qué está haciendo. Bien, entonces, esto de acá es... Esperen que acá estoy teniendo un problema. Esto no se puede escribir. Bueno, el ángulo incidente y el ángulo reflejado siempre se miden respecto de la normal. Por eso quería hacer este grafiquito de acá. Bien. No sé por qué están dando mal esto. Bueno, después teníamos la ley de Snell. ¿Qué decía la ley de Snell? Bueno, si teníamos una interfaz entre dos medios dieléctricos, o sea, entre dos medios con distinto índice de refracción, lo que sucediera era lo siguiente. Bueno, si teníamos la interfaz de arriba un índice de refracción, che, esto anda mal, denme un segundo que reinicio esto. Mi idea de esto era siempre hacer un repaso de lo que habíamos visto y recordarles que siempre la normal se tiene que tomar respecto de... El ángulo siempre se tiene que tomar respecto de la normal. Esa era una de las cosas que siempre que tienen que recordar y es un motivo de error por el cual en un parcial terminamos descartando directamente todo el ejercicio en caso de que eso falle. A ver, vamos a ver si ahora sí me deja. Estamos acá. ¿Se ve ahí decentemente? Bueno, a ver, vamos de vuelta. Ley de Snell, ¿cómo sería? Ahora sí me gusta. Tenemos la interfase, llega un rayito de esta forma y cuando atraviesa la separación entre dos medios, que tienen distinto índice de refracción, N1 y N2, lo que sucede es que ese rayito se va a curvar, ¿no? Sí. Lo medimos siempre respecto de la normal. Podemos llamar este ángulo θ1, que es el ángulo de incidencia, y este ángulo θ2, que es el ángulo refractado. La relación que siguen este ángulo y este ángulo viene dada por esto, donde aparecen los
índice de refracción de los medios, ¿no? El índice de refracción es una magnitud que siempre es mayor que 1, se define como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en ese medio, y siempre dentro de un medio la velocidad de propagación de la luz tiene que ser menor que la velocidad en el vacío. Por eso esta igualdad, en realidad esto lo podemos poner mayor o igual a 1, porque el n del vacío, podemos pensar que es 1, es 1 en el vacío absoluto, pero bueno, en la práctica nunca se está en el vacío absoluto, a menos que, no sé. Bueno, otra cuestión que se da es el tema de la reflexión total interna. Uno tiene un medio, una interfase, esto lo vieron con Marcos, ¿no? Entonces, puede suceder que N1 y N2, esto sucede solo si N1 es mayor que N2. ¿Qué es lo que va pasando? Bueno, tienen el rayito que llega acá. ¿Bien? Y del otro lado, esto se va a ir refractando. Si N1 es mayor que N2, lo que sucede es que este rayito, cuando pasa de un medio a otro, se aleja de la normal. ¿Bien? Entonces, si yo voy barriendo, voy incidiendo cada vez en forma más tangencial, lo que va a suceder es que en algún momento este ángulo, el θ2 sería, en algún momento va a ser igual a 90 grados. ¿Bien? Entonces ese ángulo como que saldría, entre comillas, ese A saldría como rasante. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí hay un ángulo que se llama el θ crítico, a partir del cual toda la reflexión queda dentro del medio, ¿no? Entonces, es el principio de la fibra óptica, esto va a volver acá y no va a haber transmitida. No va a haber luz que pase del otro lado. ¿Bien? Otra relación que tendría que haber puesto acá y no puse, bueno, es muy importante, la relación entre longitudes de onda, esto lo comentó Marcos, cómo varían las longitudes de onda de un medio a otro. ¿Bien? Bueno, entonces el primer elemento que vamos a estudiar es el espejo plano. Bien, es el elemento casi más simple que podemos estudiar. Tan simple ya es un poco aburrido. ¿Cómo se comporta? Bueno, supongamos que tenemos acá una fuente de luz, ¿bien? Y lo que va a hacer, esa fuente de luz va a emitir luz, o sea, rayos de luz, hasta donde, como los describimos nosotros, en todas direcciones. Entonces piensen, por ejemplo, que, no sé, hay un rayito de luz que viene y sale así. ¿Bien? Ese rayo de luz se va a reflejar con el mismo ángulo que incidió, porque es una superficie plana, y va a suceder así. Supongamos que ahora tenemos otro rayo de luz que sale de esta fuente, que venga acá. Bueno, este salió horrible. Bien, que venga por acá. Entonces, después, a este rayo de luz, bien, se va a reflejar con el mismo ángulo con el que incidió, y la situación va a ser esa. Yo en realidad lo dibujé de dos colores para que sea un poco más claro, pero en realidad es el mismo color, no puede ser de un solo color lo que sucede. Bien, pensemos que esta fuente va a estar a una distancia que vamos a llamar S respecto del espejo, ¿no? Si yo me pongo a mirar acá, de este lado, pongo el ojo, este es el dibujito que se hace siempre para pensar en el ojo, en un lugar donde mira. Yo veo estos rayos que vienen de acá, y en realidad no me voy a dar cuenta de que la luz está viniendo de acá. Mi sensación va a ser es que la luz viene de otro lado, ¿no? Viene de otro punto. A ver, estos rayos que vienen saliendo de acá vienen como divergiendo
de otro punto que estaría más acá atrás, y este vendría de algo que sería así, ¿no? Bueno, acá me quedó bastante feo, ¿no? De acá a esta altura yo estaría viendo una imagen, lo que sería una imagen virtual. Me quedó muy feo el dibujo. Esta imagen virtual se forma a una distancia S', o sea, las dos alturas deberían haber sido la misma, y S' también deberían haber sido la misma. Bueno, es lo que salió. Bien. Bueno, eso es lo que sucede. Fíjense que con dos rayitos que yo tracé a partir de la fuente, de esto que se llama, vamos a llamar objeto, yo pude determinar dónde se iba a encontrar la imagen. Esto lo hice muy mal. O sea, si uno hace esto correctamente, con una regla y midiendo bien los ángulos, va a poder determinar bien dónde es la ubicación de esto, ¿no? La ubicación de esto tendría que estar más o menos por acá, ¿no? La imagen virtual debería caer por acá. ¿Ok? Entonces, este espejo que yo dibujé acá, en realidad es un espejo que no es de los más comunes. Fíjense que yo lo llamé espejo de primera superficie. ¿Por qué? Yo acá puse que los rayos se reflejan en esta primera interfase con el medio. En realidad los espejos que nosotros estamos más acostumbrados a ver son los espejos de segunda superficie. Es un espejo de un auto, de un baño, o de lo que fuera. En un espejo de segunda superficie, a ver si yo hice el dibujito acá. No. Bueno, ¿cómo funciona esto en un espejo de segunda superficie? Bueno, la parte reflectante, la parte plateada, está de la parte de atrás. Uno tendría algo que sería algo así. Y la parte espejada, la parte que tiene depositada la, la- la plata, ¿no? Un poquito de plata, está de acá, ¿no? Entonces, el rayito que se va a reflejar en este espejo va a venir por acá, después se va a refractar acá, vuelve a reflejarse y vuelve a salir. ¿Bien? Este es el trazado de rayos que sigue un rayito en un espejo común. ¿Bien? Lo que genera esto es que hay un desplazamiento, ¿no? en el rayo, ¿no? Porque sufre dos refracciones, ¿no? Entrando y saliendo. ¿Bien? Esto, fíjense, acá hay un espacio, ¿no? Entre el punto de entrada y el punto de salida, que no es lo que sucede acá. ¿Bien? Esto a veces, cuando se trabaja en óptica, es un efecto que no es deseado, por eso se trabaja con espejos de primera superficie. Lo que tienen estos espejos de segunda superficie es que son mucho más robustos. Los de primera son muy delicados porque tenés que tener el- el depósito de plata expuesto al aire, ¿no? En cambio acá se tiene el vidrio, el depósito de plata, una pintura oscura y después se le agrega un barniz, ¿no? Para que esto no se levante ni se dañe, ¿no? Estos espejos son muy delicados, si les apoyas el dedo prácticamente que los dañas, es muy complicado después volver a limpiarlos, ya la grasitud de la mano los arruina. ¿Bien? En los laboratorios, cuando se vean todas esas mesas ópticas que hay por todos lados, seguramente los espejos que van a estar viendo son espejos de primera superficie. ¿Bien? Espérenme que estoy preparando el mate. Bien. ¿Cómo sigue esto? Bueno, entonces yo les dije cómo era el trazado de rayos de una fuente puntual que estaba frente al espejo. Lo que se suele hacer en óptica geométrica, si tienen una consulta, háganla por audio, porque yo no estoy viendo el chat, ¿sí? Pasa lo siguiente, se suele tomar una imagen que se ubica sobre el eje óptico es esta línea de puntos que ven acá, ¿bien? Y lo que se estudia es cómo es la imagen que se forma a partir de este objeto. En general no tenemos mucha imaginación, ponemos una flechita acá,
y queremos ver dónde va a estar ubicada esa otra flechita. Lo que nos va a importar es dónde se va a ubicar, para qué lado y qué tamaño. ¿Bien? Y lo que hacemos es trazar los rayos que salen de la punta de esa flecha. Hagamos el ejemplo para esto, ¿bien? Yo tengo un objeto que está acá, yo dibujo una flecha, pero en algunos libros van a haber dibujado una vela, una flor, lo que fuera. ¿Bien? Entonces, hago esto, y de la punta de la flecha van a salir muchos rayos. Por ejemplo, uno en particular puede salir así. El que salga e incida de forma normal respecto a la superficie va a volver exactamente sobre sus pasos, ¿no? Bien, ese va a ser uno de los rayos que salga. Otro de los rayos que salga va a incidir, qué sé yo, por acá. Y esto, opa, se va a reflejar con un ángulo igual al incidente, ¿bien? De vuelta, tic, bien. Esta imagen tenemos, este objeto lo vamos a poner situado a una distancia S del espejo. Y la pregunta es, bueno, ¿dónde se forma la imagen? Bueno, es más o menos lo que ya estuvimos viendo. Si yo pongo acá el ojo, o sea, pongo alguien que está mirando de este lado, este rayo que viene acá y este rayo que viene acá es lo que me va a llegar. Entonces, el rayo rojo, ¿no? Este me va a dar la impresión de que está viniendo de alguna zona de más atrás. Y este rayo azul lo voy a estar viendo como si viniera más o menos de por acá. Bien. Entonces, acá es donde se me va esta imagen que se me va a formar acá, va a ser lo que sería la posición de la imagen, que siempre llamamos S', y esta imagen, o sea, este objeto que está acá, va a tener una altura h, y la imagen va a tener una altura h'. Siempre hay un problema, mis n y mis h suelen ser muy parecidas, así que les voy a pedir disculpas de antemano. ¿Bien? Ok. Entonces, para un objeto cualquiera, se define m como el aumento. Escribo el nombre correcto y completo, aumento lateral. Hay un aumento longitudinal que nosotros no vamos a ver, pero lateral es porque se es lateral al eje óptico, se llama, ¿no? Hay un aumento longitudinal, ¿no? Que es así, horizontal. El aumento m es igual al cociente entre la altura de la imagen sobre la altura, epa, sobre la altura del objeto. Bien, esto es igual a lo que sería h' sobre h. Y lo que se puede demostrar, no, por ahora no digo nada, no adelanto. Esto es, eh, en el caso del espejo plano, esto es más 1, ¿bien? O sea, el espejo plano no aumenta ni disminuye el tamaño de la imagen. Fíjense, yo acá resalto el signo positivo. Digo, porque esto, primero, esto tiene en módulo 1, eso significa que el módulo o sea, la altura de h es la misma que la altura de h'. Pero además, esto me está dando la información de que esto es positivo. Esto significa que están para el mismo lado, por así decirlo, ¿no? Este h', si fuera negativo, indicaría que la flechita está dando para abajo. Ahora vamos a ver en qué casos puede suceder esto. ¿Bien? Y este numerito 1, por ejemplo, si fuera
mayor que 1 me estaría diciendo que, bueno, la h' es mayor que h, y si fuera menor que 1, sería que la imagen de este objeto es más chica que el objeto mismo, ¿bien? Y junto con las combinaciones, ¿no? Si es positivo, se dice que la imagen es derecha, y si es negativo, la imagen es invertida. Si este número es mayor que 1, se dice que es aumentada, y menor que 1 es reducida, ¿no? Entonces uno tiene todas las combinaciones posibles, ¿no? Entonces acá les escribo, ojo con el signo de esto. Bien. Entonces veamos, bueno, perdón, y algo que importante que tendría que escribir. Para el espejo plano, la relación que se cumple es que S es igual a S'. ¿Bien? Bien. A ver. Una aplicación de esto, que tenemos la más simple del espejo y cotidiana, qué sé yo, de los espejos, son el espejo retrovisor del auto. ¿Cómo funciona? No sé si vieron que ustedes que el espejo retrovisor, el que está dentro de la cabina del auto, tiene dos posiciones. Una que se usa para el día y otra para la noche, ¿no? Y la idea de eso es que cuando se está manejando de noche, la luz de los autos que vienen detrás no nos termine encandilando. ¿Bien? Ahora vamos a ver cómo es que funciona eso. Pensemos lo siguiente, pensemos que estamos acá está la persona manejando, es un auto con el volante de tres rayos, qué sé yo. Bueno, entonces, desde acá atrás, un auto nos hace luces, entonces el auto podemos pensar como que las luces están bastante lejos, entonces los rayos van a llegar en forma horizontal hasta el espejo, ¿no? Entonces lo que sucede es esto de acá. Tenemos un rayito, un rayo de luz, que va a estar viniendo desde el auto de atrás e incide sobre el espejo. Bueno, ¿qué va a suceder? Bueno, lo de siempre, ¿no? Tenemos un rayo que viene propagándose por el aire y empieza e impacta sobre un vidrio, ¿no? Otro medio, ¿no? ¿Qué sabemos? Sabemos que parte de esa luz se va a reflejar con un ángulo de incidencia un ángulo reflejado igual a la incidencia. Entonces, esto lo que va a suceder es que vamos a ver algo así, ¿no? Bien. Parte se refleja y otra parte se termina refractando dentro del material, del vidrio, más o menos por acá, hasta que pega con la parte espejada, que es la parte de atrás del espejo, o sea, la parte que tiene la parte plateada, se vuelve a reflejar y vuelve a salir. ¿Bien? ¿Ok? Esto es más o menos así como funciona. Bien, entonces, ¿qué pasa? Hay dos reflexiones en este espejo. Este es otro de los motivos por los cuales no se usan espejos de segunda superficie cuando se trabaja en un laboratorio, ¿no? El truco de esto es que estas dos reflexiones no van a ser igual de intensas. Pónganse que acá viene un 100% de luz. Esta primera reflexión en la superficie es muy tenue, qué sé yo, tendrá un 10% de intensidad reflejada. ¿Bien? En cambio,
Ven que lo voy a hacer con otro color. Vamos a hacerlo de negro. Si acá me llega un 100%, qué sé yo, acá se reflejará con suerte un 10%. Estoy metiendo números, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Y, y por otro lado, en esta primera refracción, sí, se refleja el 10%, el 90% sigue de largo. Acá sí se refleja todo porque es una superficie espejado. Y vuelve a salir, qué sé yo, el 90% por acá. Entonces la idea es que según el ángulo con el que yo pongo el espejo, a mi ojo va a llegar o bien el 10% de la luz que me llega del auto de atrás o el 90%. Entonces, dependiendo de eso es si voy a manejar, poner el espejo en la posición de noche o de día. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, estoy haciendo tiempo, estoy tomando un mate. Bien. Gracias, Leandro, por el comentario. Todos los comentarios son bienvenidos. Buena onda e insultos también se acepta. Insultos no, críticas. Bueno, otro tipo de espejos, un poquito más interesante, es el caso de los espejos esféricos. ¿Bien? Esos tienen alguna que otra aplicación un poco más específica. ¿Bien? Cuando hablamos de un espejo esférico, la principal característica que tenemos es su radio de curvatura. Bien, decimos, bueno, espejo esférico tiene una superficie que, por supuesto, no es plana, y esta esfera, esta porción de la esfera que corresponde a este espejo, se define por un radio de curvatura. ¿Bien? Entonces, ese radio de curvatura se da alrededor de un punto, que es lo que se llama el punto central, ¿no? O sea, si nosotros ponemos un punto y trazamos un arco alrededor de ese punto, de un radio constante R, lo que vamos a ver se va a formar es la parte esta del espejo. ¿Bien? Entonces, fíjense lo que sucede. Si uno tiene una fuente, hagamos la parte más simple, ¿no? Si uno tiene una fuente acá, lo que va a suceder es lo mismo de siempre, ¿no? Uno va a tener un rayo que llega acá y después se va a terminar reflejando. Viene la luz por acá, rebote y va acá. Otro rayo que uno puede trazar es un rayo de color, qué sé yo. Lo tira por acá y lo que va a suceder es que se va a formar la imagen de esta fuente se va a seguir formando sobre el eje, sobre el eje, ¿bien? Sobre este punto que va a estar acá. Bien, recordemos que todo esto es una aproximación, ¿no? En realidad no se va a concentrar todo idealmente en un punto. En realidad va a ser esto según, si uno lo hace, es un spot que va a tener un manchón que va a tener cierto tamaño, ¿no? Pero para la óptica geométrica es una aproximación. Bien, entonces veamos, esto es como, a ver, está el título. Bueno, no lo puse nada. Veamos lo que pasa ahora en un poquito con un caso con un poco más complejo si yo pongo un objeto. ¿Bien? Y el objeto que vamos a estudiar siempre es la flechita, donde fíjense que esta flechita va a tener una altura h. Y lo que hago en este caso que yo voy a dibujar es el caso particular donde la flechita se sitúa a la izquierda entre del centro y del espejo, ¿no? Después hay otro caso, hay otra geometría que uno tendría que dibujar si esto se fuera por otro lado. Bien, vamos a ver cómo sale la cosa. Entonces, hagamos un primer rayito de esto. El rayito que sale por acá, sale uno de los rayitos que sale del extremo de la flecha, que salga paralelo al eje óptico,
Cuando... No, perdón, ese no es el rayo que tenía que dibujar. Ese no me sirve de nada en este caso. Bien. Pensemos en un rayito que sale de la punta de este eje óptico y que va a dar justo en esta parte, se llama el ápice del espejo, ¿no? Bueno, no tiene mucho, es solo un nombre. ¿Cómo se va a reflejar? Si yo le estoy dando justo acá al eje óptico, estoy incidiendo, idealmente, esta zona es, este punto se comporta como un espejo plano, ¿no? Esta parte es muy chiquitita. Esto se va a reflejar con el mismo ángulo con que incidió, ¿no? Algo más o menos así. No, bueno, un poquito menos. Está bien, bueno, así, ¿bien? Después lo veremos, ¿bien? Entonces, este rayito de acá pega en el centro y se rebota y se refleja con el mismo ángulo que incidió. Pero después podemos tener otro rayo, a ver que yo dijo de color verde, que salga del extremo de la punta y del extremo de la flecha y pegue, perdón, y pase justo por el centro de lo que sería el radio de curvatura de este espejo, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que va a estar, si este rayo pasa por acá, llega hasta el espejo, está como saliendo del centro del espejo. Entonces, se va a reflejar por el mismo camino por donde vino, ¿no? Este acá, este acá. Esto está incidiendo en forma normal a esta porción de espejo. Entonces ya tenemos dos rayitos y ya sabemos dónde se va a formar la imagen de este objeto, ¿no? De H' y de H. ¿Bien? En este caso, ¿qué va a suceder? Bueno, esto estaba acá a una distancia S, el objeto, y acá se va a formar esto a una distancia S'. ¿Bien? ¿Cómo? Ahora ya es más complicado, ya no es la relación entre S y S' no va a ser tan simple como en el espejo plano, porque fíjense, ya primero claramente vemos que no van a tener no van a valer lo mismo S y S', y ya vemos que la imagen va a estar disminuida y va a estar invertida, ¿no? H' va a ser negativo si H es negativo, si H es positivo. Bueno, hagamos esa cuentita. Bien, vengamos acá. ¿Cómo pensamos eso? Bueno, vamos a pensar que acá tenemos un ángulo alfa, y este mismo ángulo alfa lo tenemos de este lado. Bien. Entonces, fíjense, de acá hasta acá tenemos S, que es la posición del objeto, y de C, que es el centro, hasta el espejo, tenemos R, ¿no? Que sería el valor del radio de curvatura. ¿Cómo escribimos este ángulo alfa? Bueno, ¿qué vamos a saber? A ver, esperen que me está subiendo algo. La tangente de ese ángulo alfa la tenemos que escribir en términos de lo que conocemos, ¿no? Primero sabemos, a ver, escribo la expresión y ahora la analizamos. Tangente de alfa es menos H' sobre R menos S', tengo escrito yo. Bueno, la tangente de un ángulo es opuesto sobre adyacente, ¿no? Entonces, en este caso, la tangente de este ángulo de acá es menos H', porque esto está negativo, dividido este segmento de acá, ¿bien? Y este segmento de acá dijimos que va a ser, ¿cuánto va a valer? R, esto de acá, menos S', ¿bien? Entonces, este ángulo alfa cumple con esta expresión. Y este otro ángulo alfa, ¿cuánto va a valer? Bueno, a su vez, la tangente de alfa va a ser igual a
H sobre esto que está acá, que va a ser S menos R, ¿no? A ver, ya me estoy quedando sin colores. Esto que está acá es S menos R. ¿Bien? Entonces yo tengo esas dos expresiones que tiene que cumplir el ángulo alfa. Y lo que puedo hacer, bueno, directamente ya esto pide a gritos que uno lo iguale, ¿no? Entonces me queda H' sobre H es igual a menos el cociente R menos S' dividido S menos R. ¿Bien? Y de esta expresión, fíjense, lo que se puede obtener es que S sobre S' es igual a donde lo que yo usé acá es que H' sobre H es igual a menos S' sobre H. Esto es, perdón, sobre S. Esto es importante, esta relación, ¿eh? Guárdensela, ténganla presente porque seguramente la van a tener que volver a usar. Bien, el cociente entre las alturas es menos el cociente entre las distancias, ¿bien? Y a partir de esta expresión, si uno hace un despeje bastante simple, no lo voy a hacer ahora porque va a ser un poquito aburrido, a lo que se llega es a la expresión de un espejo, que es esta que está acá. Vamos a recuadrarlo en rojo. Bueno, hago dibujo tan mal que el programa no se da cuenta que estoy intentando hacer un rectángulo. Ahí. Ok. Perdón. Déjenme que borre esto. Acá va un 2. 2 sobre R. Y a veces lo que generalmente 2 sobre R se define como 1 sobre F, donde F es la distancia focal. ¿Bien? Entonces, fíjense, esta expresión es la expresión matemática para encontrar la posición de una imagen, la imagen es S', dada la posición del objeto, ¿no? Y el radio de curvatura del espejo. ¿Ok? Y esta expresión es simplemente una definición, cómo se relaciona el foco con el radio de curvatura. La recuadro para que quede. Bien, vamos acá. Entonces, esta es la expresión que yo les decía. Entonces, vamos a ver un caso límite de esto. Fíjense, a ver, el caso límite más fácil es pensar que, a ver, que R es infinito. Bien, si R es infinito, o sea, este espejo tiende a ser un espejo plano, entonces S y S' son iguales a menos de un signo. Bien, pensemos otro caso límite. ¿Qué pasa si el objeto está muy alejado del espejo? Si S es infinito. Bueno, si S es infinito, fíjense, S', o sea, si S es infinito, esto se va a cero, y S' me queda igual a 2 sobre R, o sea, 1 sobre F, ¿no? En este caso, la distancia focal estaría por acá, ¿no? Esta sería la distancia focal, o sea, la mitad del radio. ¿Bien? Si el objeto está muy distante, lo que se dice es, bueno, que eso está tan distante que se puede aproximar como que todos los rayos
van a llegar en forma paralela, ¿bien? Entonces, cuando se reflejen, van a terminar pasando por lo que sería el foco, ¿no? Puedo dibujar otro rayito más. Uno dibuja dos rayos porque es una cuestión de simplicidad, ¿no? Pero en realidad podría dibujar infinitos rayos. O sea, la idea es que con dos rayos uno ya le da la posición de dónde está ubicado el objeto. ¿Bien? Ese es el caso de la imagen del objeto ubicado en el infinito. Y lo que hay que recordar es que la convención de signos que se toma, es esta que está acá, ¿bien? Que S y S' se toman como positivos si ambos quedan a la izquierda del espejo. Eso vale para todos los espejos. Fíjense, en este caso, S' ya sería negativo, ¿no? Bien, en este caso, S' es positivo, ¿no? Porque está a la izquierda del espejo. Entonces, para cerrar, bueno, déjenme escribir la expresión esta en términos de la distancia focal. 1 sobre S más 1 sobre S', también se puede escribir como 1 sobre F, donde esta termina siendo la expresión del espejo. ¿Bien? Vamos acá. Otro caso es la del espejo convexo, ¿no? Bien, ¿qué va a suceder? Bueno, lo que va a suceder es que la imagen que se va a formar va a tener otras propiedades que después las vamos a estudiar en la práctica, vamos a hacer algunos ejercicios con esto. Pero este espejo esférico, este espejo convexo, presenta un radio de curvatura que apunta para el otro lado, si se quiere, respecto del otro espejo cóncavo que vimos, ¿no? Pero lo que va a seguir valiendo, esta expresión, 1 sobre S más 1 sobre S', va a seguir valiendo con la particularidad de que vamos a tomar F como negativo. ¿Bien? Entonces, si uno tiene un objeto acá, que está situado a una distancia S, y está enfrente a un espejo convexo, bueno, y si quiere averiguar dónde va a aparecer la imagen, tiene que usar esta misma expresión, solo que para el valor del foco lo va a tener que poner con un valor negativo. ¿Bien? Esos espejos son los que se usan en los supermercados para ver los pasillos y qué sé yo, por las características de la imagen que se forma. ¿Bien? Entonces, otro de los objetos que de los elementos ópticos que estudiamos hoy son las lentes delgadas. ¿Bien? De vuelta, voy a escribir esta misma expresión con vez número 1.000.000. Una lente delgada, esta que está acá es una lente delgada convexa, ¿no? Fíjense por cómo es. Por cómo está acá, tiene cómo son los radios de curvatura. Fíjense, esta lente delgada va a obedecer la misma ecuación de los espejos, ¿no? 1 sobre S' más 1 sobre S es igual a 1 sobre F. La diferencia, perdón, acá me faltó el biconvexa. Ahora les explico por qué. La diferencia acá, que el foco, 1 sobre F, va a estar dado por esta expresión,
n menos 1 por esta expresión, donde n acá es el índice de refracción de la lente, y R1 y R2 son estos dos radios de curvatura, ¿no? El radio de curvatura de un lado de la lente y del otro lado de la lente. ¿Bien? Ojo, que R2, en este caso, se lo considera menor que 0. ¿Bien? Yo les pongo estas expresiones porque seguramente después hay ejercicios en la guía donde les dicen, bueno, dado una lente delgada de índice de refracción y radios tal y tal, encuentre la distancia focal. ¿Bien? Bien, ¿cómo sigue esto? Ojo, dos cosas, que R2 es menor que 0 y S' es mayor que 0 a la derecha de la fuente. A la derecha de la lente, perdón. Bien, ojo con estas dos cosas. Bien, ¿cómo viene la mano con esto? A ver, déjenme ver si tengo. Bien, esto es esta es la forma que tiene una lente delgada. En general, después cuando se arma el trazado de rayos, no se dibuja la lente de esa forma, sino se la dibuja con una flechita que tiene esta pinta. Y lo que había quedado en contarles es por qué es biconvexa. Bueno, hay lentes que son convexa, nada más, que tienen esta pinta, ¿no? Uf, qué horrible, perdón. De un lado tienen una panza y del otro lado son planas, ¿no? Esas son lentes convexas. Biconvexa es cuando aparecen, tienen dos curvaturas de los dos lados. ¿Bien? Bueno, ¿cómo es la mano? Generalmente cuando hacemos trazado de rayos no dibujamos la lente, simplemente vamos a dibujar estas flechitas para simbolizar una lente con las dos puntas así. Esto uno debería extrapolarlo y te da la idea de que esto es así. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Las lentes tienen dos distancias focales, podemos pensar. El valor numérico, perdón, esto no sé si me quedó simétrico. Tienen que quedar más o menos a la misma separación. Bien. Tienen lo que se llama un foco objeto y un foco imagen. El número es el mismo, ¿no? O sea, no es que uno está más cerca o más lejos de la lente. Y la cosa es así. Si uno tiene un objeto que lo pone por acá, de vuelta, hacemos la flechita, H, uno puede, la regla que dice esto es que si uno tiene un objeto y tira un rayo que sale paralelo al eje óptico, ese rayo que viene paralelo al eje óptico, cuando atraviesa la lente va a salir en dirección al foco imagen. ¿Bien? Por otro lado, la otra regla es que un rayo que viene en la dirección del foco objeto va a salir paralelo. Entonces tenemos esto, que en la dirección del objeto pasa por la lente y termina saliendo paralelo. Entonces la imagen que se termina formando es esta que está acá. Esta es la imagen que aparece en la lente, ¿no? Acá, esto de vuelta, a esta distancia la llamamos S, y a esta distancia de acá la terminamos llamando S'. ¿Bien? Esta es la lente más común, la que se usa para casi todo. Bueno, el caso más común es el caso ejemplo
si S es infinito, ¿no? Si esta fuente alejada del elemento, ¿no? Como si fuera, qué sé yo, el Sol, ¿no? El Sol mismo y yo estoy en la Tierra con una lupa. Claramente, si relacionamos la distancia entre la Tierra y el Sol y el tamaño característico de mi lupa, podemos aproximar sin temor a pifiarle por mucho que la fuente, que es el Sol, está a una distancia infinita de mi lupa, ¿no? Entonces, todos los rayos van a llegar paralelos, o sea, esto no va a existir, todos los rayos van a venir para acá y se van a concentrar en el foco. Entonces, así es como se enfoca la luz en un punto y toda la energía que venía distribuida en toda esta superficie, piensen que esto, qué sé yo, es como un tubo donde viene la luz, va a converger en un punto, va a estar acumulada en un punto y eso es lo que genera tanto calor y finalmente es lo que termina pudiendo encender un fuego, ¿no? Bien, por eso se llama la lente biconvexa, también se llama lente convergente. Bien. Ok, bien, pasamos acá. La aplicación, otra aplicación casi la más común de la lente, de esta lente es la lupa común, ¿bien? La que usamos nosotros para ver un bicho. ¿Cómo funciona esto? Uno tiene la lente convergente con las dos distancias focales, esta acá, y la idea de esto, fíjense, acá, perdón que vuelvo para atrás, ¿no? Yo hice este trazado de rayos, pero el objeto está puesto a la izquierda del foco objeto. Entonces, la imagen que aparece acá es una imagen invertida respecto del objeto, ¿no? Aparece del otro lado. Y habría que ver el tamaño, ¿no? Puede ser que esté aumentada. No sé si va a terminar estando aumentada o no, tengo que pensar. Bien. Bueno, ¿cómo es el principio de funcionamiento de la lupa común? La idea de la lupa común es que uno pone el ojo acá y lo que quiere analizar el bicho lo va a tener que poner entre el foco y la lupa. ¿Bien? ¿Qué va a suceder en este caso? Bueno, volvemos a hacer el mismo trazado de rayos, pero ahora ¿qué va a pasar? Esto sigue valiendo, ¿no? El rayo que llega paralelo al eje óptico se pasa a la lente y termina viniendo saliendo en dirección al foco imagen, ¿no? Esto viene acá y esto viene acá. Ahora viene la otra parte, la parte un poco más difícil de ver. Bueno, un rayo que sale en lo que sería la dirección, esperen, acá me quedó difícil, ¿no? Fíjense, yo acá dibujé un rayito, ¿no? Pero este rayito lo dibujé como si viniera desde lo que sería el foco objeto. Lo que se sabe es que, bueno, si un rayo llega a la lente en la dirección del foco objeto, va a salir paralelo. Entonces, este rayito que viene acá va a salir en forma paralela, ¿bien? Después de la lente. Al fin y al cabo, esto no nos olvidamos de ponerlo, este va a tener una altura h, bueno, me quedo en rojo. Si yo miro esto de acá, estos dos rayos yo los voy a ver como si vinieran de otro lado, ¿no? Entonces, yo voy a proyectar esto para acá, y esto se me va a proyectar para acá. Bien, si yo miro desde acá, la sensación que me genera esto, cuando veo esto, es que estos rayos vienen de un punto que está más atrás, pero el negocio de esto es que esto que está acá, qué horrible, Dios, esto que está acá, lo que va a ser el objeto, va a tener una altura h',
donde H' va a ser mayor que H y la imagen va a ser derecha, no va a estar invertida, ¿bien? Entonces, este objeto, que el tamaño real que tiene es H, lo voy a estar viendo como si tuviera un tamaño H'. Entonces, por eso lo veo más grande. ¿Bien? Esa es la aplicación de cómo se usa la lupa. ¿Bien? Finalmente, están las lentes cóncavas, que son lentes que tienen un perfil distinto, o sea, o lentes divergentes se llaman, ¿no? Donde el perfil de la lente es este de acá. Bien. Estas lentes se usan muy a menudo también para corregir algunos problemas oftálmicos, ¿no? Hay gente que usa este tipo de lentes. Nunca me acuerdo bien cuál es miopía, astigmatismo o las otras, pero ahí para corregir algún tipo de problema se usa lentes cóncavas y otras se usan lentes convergentes. Bueno, tienen esta pinta que las vamos a describir de vuelta con un foco acá y un foco acá. Y si a ustedes le dicen, tengo una lente cóncava, o sea que es divergente, con una distancia focal, lo que tienen que saber es que esta distancia focal, de vuelta, va a ser menor que cero. ¿Cómo funciona esta lente? Bueno, ahora el rayito que llega a la lente en forma paralela al eje óptico, en forma horizontal, cuando sale, va a salir en la dirección de este foco. ¿Bien? Esto va a salir así, como si viniera de por acá. ¿Bien? Entonces, esto viene así. Lo mismo puedo hacer con el que está acá. Esto me va a salir más o menos así. Y por esto se llama lente divergente, ¿no? Tengo un frente de onda que es colimado, se llama, que no diverge ni converge, o sea, que no tiende ni a juntarse ni a separarse. Y cuando pasa por esta lente, de vuelta, esta es una lente bicóncava, tiende a diverger, no tiende a separarse. Bien. Por otro lado, el otro caso extremo, caso particular, de F y F acá, si yo tengo un rayo que viene apuntando en la dirección del foco, de este foco de acá, lo que va a suceder es que va a salir paralelo. Bien, lo mismo si tengo un rayo para este lado, va a salir de esta forma, ¿no? Este rayito que viene acá, sale para acá, este para acá y este para acá, y estos dos venían en dirección, venían pisteando a la dirección del foco este, ¿no? Entonces, estos que venían decididos a converger en el foco, yo les pongo una lente divergente y lo que sucede es que terminan saliendo colimados, ¿bien? Esa es una de las aplicaciones. Ojo, de vuelta, también esta es puede ser bicóncava por este dibujito. Fíjense que acá el dibujito es distinto, ¿no? Cómo se dibuja una lente cóncava. De vuelta, eh, en una lente bicóncava, ahora el signo es negativo. ¿Bien? Uy, había un montón de preguntas, pero no las llegué a ver. Les había dicho que griten. A ver, ¿el reflejo de la verde no sale normal? Preguntaba Brian. A ver, ¿dónde hay un verde? Imagino que te referís a esta,
diapositiva, Brian. No, bueno, fíjate, el tema era que como pasaba por el centro, incidía en forma normal. Sí, sí, está bien. Ok, claro, claro. Ojo, una cosa, el foco es la mitad del radio, ¿no? El que pasa por C, el C es el centro de curvatura, y F es el foco, está justo a la mitad de camino entre sería el radio, el centro de curvatura, y el espejo, ¿no? Bien. Nicolás Pereira, no entendí qué es S'. Bueno, S' es la posición de la imagen. Es la posición de donde se termina formando la imagen luego de atravesar el elemento óptico. Sería la distancia desde SH' hasta el lente. Correcto, sí, Nicolás. Ten en cuenta las convenciones de signo que les conté. No son las mismas las convenciones de signo para espejos que para lentes. A ver si eso lo puse, me parece que no lo aclaré. Por las dudas lo voy a volver a aclarar. Para lentes, perdón que haga esto, gracias, y me había puesto. Nicolás, para lentes, déjame que quiero dejarlo escrito esto para que quede claro. S mayor que 0 significa que está a la izquierda de la lente. Bien. Siempre, a ver, la convención de signo en esto es importante. Siempre la luz la vamos a hacer, las vamos a asumir que está viajando de izquierda a derecha inicialmente, ¿no? Antes de llegar al objeto. Bueno, si S es menor que 0 es porque la fuente va a estar a la derecha del elemento óptico. Eso por ahora les parece que no puede ser nunca, pero bueno, si empiezan a combinar varios elementos ópticos, lo que van a ver es que si tienen, pues, qué sé yo, dos lentes una tras de la otra, la imagen de la primera lente va a ser el objeto de la segunda lente. Entonces puede ser que el objeto termine cayendo a la derecha. Eso lo van a ver más fácil con los ejercicios. ¿Bien? Bien. Y S' en una lente es mayor que 0 si está a la derecha de la lente. Fíjense esto. Ojo con esto. Esto es igual al espejo sin lentes. Y esto, con esto que está acá, cambia si estoy pensando en un espejo o una lente. ¿Bien? Es un poco rebuscado, ¿no? Pero bueno, sigue valiendo también para lentes la fórmula del aumento, H' sobre H es igual a menos S' sobre S. Estos cambios en las convenciones de signo lo que se hacen es para que, en realidad, para que siga valiendo la fórmula esta del aumento, ¿no? No sé si quedó claro. Bueno, asumo que sí. Preguntaba Leandro si no estaba al revés alguna de las ecuaciones. ¿Cuál, Leandro? Cuando, más arriba, profe, cuando vimos el ejemplo que estaba viendo recién, el del espejo esférico. Espejo esférico. Más arriba.
un poco más. Ahí, Sí, ahí. Cuando pone que H' sobre H es igual a menos S' sobre S, sí. lo reemplazó allá, puso que es S sobre S'. A ver, Arriba. puede ser que me haya comido un signo, ¿eh? Gracias.